pero esta enfermedad crónica es la más frecuente de esta etapa. Se caracteriza porque es insulino dependiente precoz en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, gracias a la epidemia de obesidad que tenemos, la aparición se adelanta. Los tipos. Vamos a hablar principalmente de la diabetes tipo 2 porque es la que más se caracteriza. Esta es la más frecuente, es insulino dependiente y es precoz y se clasifica en 1A mediada por inmunidad y la B que es idiopática. Y las menos frecuentes tenemos a la diabetes tipo 2 que, como habíamos comentado, su aparición se adelantó debido a la epidemia de obesidad, y tenemos también las diabetes monogénicas. Dentro de esto está la diabetes de comienzo juvenil, diabetes neonatal y las diabetes transitorias. Así también tenemos otro tipo de diabetes que son asociados a síndromes genéticos, como cuáles: el Astrom, el de Klinefelter, el de Turner, el de Down, el de Lawrence. Y también tenemos diabetes secundarias a pancreatitis, o puede ser también fibrosis quística. Hablando de epidemiología, vamos a hablar brevemente de diabetes tipo 1. Esto se presenta en el 10% de todos los casos y afecta principalmente, como bien dijimos, a niños y adolescentes. No tiene diferencia de sexo y su prevalencia es baja. Y afecta frecuentemente a individuos de raza blanca más que la raza negra y la raza amarilla. Hablando de la etiopatogenia, esto se conoce que es de un largo proceso inmunitario. Las células beta del páncreas son las productoras de insulina, pero ¿qué es lo que pasa? Hay una destrucción selectiva autoinmunitaria. ¿Quiénes componen o quiénes están en este proceso? Está modulada por intermedio del linfocitos T, dentro de esos el CD4, el CD8, por los macrófagos, citocinas, el interferón alfa, la necrosis tumoral y las interleucinas. Entonces todos estos van a llevar a una destrucción selectiva, y como son células propias, entonces es autoinmunitario. Acá tenemos un poco de la historia natural de la enfermedad. En el libro Redactando, según Eisenberg, menciona 6 etapas, que es la de susceptibilidad genética. Posterior a esto se da un factor desencadenante que vamos a ir hablando, que puede ser un factor ambiental. Entonces va a haber predisposición genética, y debido a esto va a haber una autoinmunidad celular y humoral por los linfocitos T y B. Esta actividad inmunitaria va a producir lo que es una disminución progresiva de la secreción de insulina. Entonces va a haber lesión de las células beta. Por lo tanto va a haber una pérdida de secreción de insulina, y esto se lo conoce como la primera fase. Posterior a esto tenemos la diabetes reciente, o conocida también como prediabetes, donde vamos a tener la intolerancia a la glucosa, y la diabetes tipo o diabetes crónica. Estos son los factores ambientales implicados en la patogenia de la diabetes tipo 1. ¿Qué factores tenemos? El libro menciona la leche de vaca. Dentro de estos tenemos a la caseína, albumina, bovina, insulina bovina, y también otro factor ambiental que recalca el libro son las infecciones virales, como el rotavirus, enterovirus y rubiola, pero también tenemos a las luperas y el citomegalovirus. Y así también otro factor predisponente es la obesidad, el consumo de gluten, café y la deficiencia de vitamina D. La clínica. La diabetes tipo 1, la edad frecuente es de 8 a 14 años. Cada vez es más temprana. Hay pacientes que ya se dan menores a 4 años y con menor frecuencia en lactantes. Tenemos una primera fase. Esta primera fase va a ser de comienzo agudo y sintomático. Es rápido y también es intenso. ¿Qué va a presentar el paciente? Polidipsia, poliuria, polifagia y a veces enuresis. Después va a haber anorexia, náuseas, dolor abdominal, vómitos, y estos síntomas van a marcar el inicio de lo que es una cetoacidosis. Y la anorexia va a haber pérdida de peso pero rápido. Así también va a presentar astenia progresiva y puede presentar calambres e irritabilidad. Dentro de esta primera fase, el requerimiento diario de insulina, el libro nos menciona que en los primeros días dentro de esta fase es elevado. Entonces el niño requiere mayor a 1 kilogramo día de este requerimiento, y hay glucotoxicidad de las células beta, entonces se le tiene que disminuir entre 0,3 y 0,7, y se va a mantener estable. Va a haber una fase de remisión. Eso se da en el 30% de los niños y se le conoce como una fase de luna de miel. Este tiempo promedio es de 9 meses, pero varía de acuerdo al paciente, entre
15 meses hasta 2.5 años. Esta fase de remisión, el requerimiento de diario de insulina va a disminuir hasta menos de 0,3 unidades por gramo bovino. ¿Por qué se denomina similar? Porque es una fase en donde el paciente ya no está presentando los síntomas, es como si estuviera en una fase durmiente, por así decirlo. Si no me equivoco, el libro menciona que mantiene sus niveles de glicemia, pero posterior, o sea, mantiene dentro de la primera fase, pero su requerimiento diario de insulina va a ir disminuyendo. Y después a eso, como dice fase de intensificación, ahí sí aumenta porque, como bien se dice, la clínica igual aumenta y por lo tanto igual va a requerir más insulina. Bueno, pasando a la siguiente fase de intensificación, la enfermedad se torna inestable, va a haber hiperglicemias nocturnas por la insulinopenia grave. Entonces, por lo tanto, su requerimiento diario tiene que aumentar dentro de 0.7 hasta 1.5 unidades de kilopeso. En el examen físico vamos a encontrar que al comienzo se aprecia adelgazamiento y deshidratación, y a veces podemos encontrar hepatomegalia leve, transitoria, bursitis o colanitis. Pero el libro nos menciona, ¿no?, que generalmente al inicio se presenta un estado nutritivo normal del paciente y hay casos, ¿no?, de sobrepeso, no tanto así de adelgazamiento. Clave también nos menciona, ¿no?, que hay que descartar infecciones, porque el hecho de que el paciente no tenga fiebre no descarta un cuadro infeccioso. ¿No escuchan? No. He preguntado por qué es frecuente las vulvitis en las pacientes diabéticas. ¿Las qué? Las vulvitis. ¿Por qué? Gustavo. Su compañía dice es frecuente porque una de las causas que se asocia en las pacientes diabéticas es la causa de vulvitis provocada por cándida. ¿Han escuchado? Eso nos estaba explicando su compañero, la cándida. Y es cierto, ¿no? Se asocia más a lo que es cándida. Es por el cambio también, ¿no?, del pH, dice, ¿no?, que se suele asociar pues, más a la cándida. Ya, por eso dice, yo le pregunto, ¿por qué es frecuente las vulvitis? ¿Qué más? Y el diagnóstico es clave, ¿no?, el cuadro clínico porque es característico. También el paciente va a presentar una glicemia elevada, ¿no?, o glucosuria, y también se le puede realizar, ¿no?, la prueba de tolerancia oral, que es uso rara vez, pero se realiza, ¿no?, con antecedentes
¿Qué valores has encontrado? En busca del libro para los adultos, lo que yo mencionaba, que se realizan con las diagnósticas. Hay un cuadrito donde dicen los valores en el niño. ¿No han buscado? ¿Tú las vas a explicar? Sí, Ya. Tendrían que saber, ¿no? O sea, mínimo, saber cuál es la quincena del niño. Las 4. Ya, continúa. Voy a explicarte por favor. eso es un todo. La diabetes tipo 1 en lactantes y preescolares, menores de 5 años es cada vez más frecuente y se asemeja a una enfermedad febril que el decaimiento va a ser intenso, ¿no? Y esto puede estar acompañado de vómitos y deshidratación. También no se observa un periodo de remisión, ¿no? Si es que hay, y este puede ser de corta duración, ¿no? En este tipo de pacientes. Y los lactantes, bueno, van a responder, ¿no? Los mencionados de 0,2 a 0,4 unidades de kilogramo. Y la deshidratación en estos pacientes es hiperosmolar y no presentan citocidosis, ¿no? Como en los niños mayores. También pueden presentar anorexia con proceso de conciencia más frecuentes en estas etapas, ¿no? Y el objetivo del tratamiento va a ser prevenir que realicen hipoglucemias. Bueno, continuando con lo que va a ser el tratamiento, principalmente se debe tocar lo que son 5 puntos fundamentales, que es la alimentación adecuada, también va a estar lo que es la administración de la insulina y va a ir en base a lo que es el ejercicio programado. El ejercicio, principalmente, uno de los beneficios es que aumenta lo que es la sensibilidad a la insulina, por lo tanto se recomienda a los niños realizar lo que es algún tipo de juego o actividad física más activa, posteriormente lo que son los alimentos. El apoyo psicológico debe ir tanto lo que es dirigido a los padres, principalmente a los padres primerizos, que suelen ser padres jóvenes, y suelen tener la tendencia de pérdida de su niño sano, y también debe ser dirigido hacia los adolescentes, ya que existe lo que es un mal control metabólico, y esto se puede asociar a problemas psicológicos, como ser depresión, ansiedad o hostilidad debido a lo que es a la exigencia del tratamiento. Y también debe basarse en lo que es la educación, principalmente acerca de lo que es la diabetes, acerca de lo que es la enfermedad y principalmente lo que es el tratamiento, tanto a los padres y a los niños. Bueno, hablando acerca de lo que va a ser la administración de la insulina, debemos saber que esta debe administrarse lo más antes posible después del diagnóstico, esto para evitar lo que es alguna descompensación metabólica o la cetoacidosis diabética. Tenemos lo que son los tipos de insulina, que va a estar la insulina regular o la humana, también están lo que son los análogos de insulina, que están los de acción rápida, los de acción intermedia y los de acción prolongada o las basales. La insulina regular generalmente llega a tener lo que es un inicio de acción de 30 a 60 minutos y va a llegar a un pico máximo entre 2 horas. En cuanto a lo que son los análogos de insulina, los de acción rápida, estaría lo que es la lispro, la aspartica y lo que es la glicina. La lispro y la aspartica tienen lo que es un inicio de acción de menor a 15 minutos y van a llegar a un pico máximo entre 30 a 90 minutos y llegan a durar entre 4 a 5 horas. A diferencia de lo que es la glicina, que tiene un inicio de acción de 10 a 15 minutos, un pico máximo de 30 a 60 minutos y llega a durar de 4 a 5 horas. La de acción intermedia estaría lo que es la insulina NPH, que tiene lo que es un inicio de acción de 2 a 4 horas y llega a un punto máximo de 4 a 8 horas. Respecto a lo que son las basales o las de acción prolongada, está lo que es la glargina y el detemir. La glargina pues tiene un inicio de acción de 2 a 4 horas, no tiene lo que es un pico máximo, pero llega a durar 24 horas. Y el detemir tiene lo que es un inicio de acción entre 15 a 50 minutos, pero no mayores a este. Y no tampoco llega a tener lo que es un punto máximo y su duración suele ser de 12 horas. En cuanto a los requerimientos de insulina que llegan a tener, debemos saber que existen algunos determinantes para la dosis de la insulina. Principalmente va a ser lo que es la edad y el peso, pero también va a entrar lo que es el estado puberal, porque existe de cierta forma ya una resistencia fisiológica de insulina
También va a depender del estado del sitio de la inyección, principalmente por la lipodistrofia, que va a ser una acción hipogénica por parte de la insulina por haberse pinchado repetidas veces en el mismo lugar, y esto puede originar una mala absorción de lo que es la insulina y no puede llegar a los niveles requeridos de insulina que llega a requerirse. En cuanto a las dosis iniciales pueden ser variables, pero puede ser de 0,5 a 1,2 unidades kilogramo día. Los niños precúbeles van a requerir de 0,7 a 1 unidad kilogramo día, y durante la pubertad pues se van a requerir un poco más de dosis, que ser de 1 a 2 unidades kilogramo día. En cuanto a una dosis correcta, debemos saber que para los niños y adolescentes debe ser aquella que no produzca lo que son hipoglucemias, pero que mantenga lo que son los niveles de glucemias casi dentro del normal, y sí debe ser que el tratamiento con la insulina debe ser individualizado. Bueno, esto si llegaría a presentar lo que es el paciente en una cetoacidosis clínica, es decir, que presentara cetonemia o cetonuria, pero sin signos clínicos, se recomienda dar lo que es una insulina regular de acción rápida, de 0,25 a 0,25 a 1 de unidades kilogramo día. Esta debe ser lo que es vía subcutánea cada 6 horas, y la alimentación debe ser lo que es isocalórica y debe ser fraccionada también lo que es cada 6 horas. Y estas deben darse, son 30 minutos después de la inyección de la insulina. Después, desaparecida lo que es la cetonemia y la cetonuria, se debe continuar con insulina de acción lenta, ya sea lo que es la 1000 o la intermedia NPH. En caso de no presentar lo que es la cetonuria, se va a dar lo que es la insulina basal o la intermedia, entonces de 0,25 a 0,5 unidades kilogramo día. Esta debe ser lo que es vía subcutánea antes del desayuno de la noche, y posteriormente los días sucesivos se puede ajustar la dosis de acuerdo con el control de harinas y el también. Generalmente lo que es para la administración de insulina se puede usar lo que son las jeringas de insulina, también lo que son las lapiceras especiales, y llegan a tener lo que es más pequeñas, las puntas de las jeringas suelen ser más pequeñas, entre 4 a 5 milímetros, y también se puede usar lo que son las bombas de infusión. En cuanto a lo que va a ser lo que es la alimentación, debe ser que el aporte calórico debe ser de acuerdo con la edad, pero debe ser tratar de ser más similar a la alimentación de un niño normal. En cuanto a lo que son las calorías diarias que se recomienda que debería comer entre 0 a 12 años, son 1000 calorías en el primer año. Entre los 12 y 15 años va a depender del sexo. Las mujeres pueden de 1500 a 2000 calorías y los varones de 2000 a 2500 calorías. También se recomienda lo que son otros nutrientes, como son los hidratos de carbono, pero se recomienda lo que son los hidratos de carbono que sean ricos en fibra y no las de absorción rápida, como ser panes integrales, legumbres, verduras, también las frutas deshidratadas, si se les puede dar, y cambiar lo que son los edulcorantes, como son la stevia. En cuanto a lo que son se puede también dar proteínas del 15 al 20%, pero tanto lo que es disminuir las grasas, que sea lo que es menor al 30%. La cantidad diaria de hidratos de carbono que debe consumir también va de acuerdo a lo que es la edad. Puede ser de unos 5 años, de 150 a 200 gramos, de 6 a 10 años, de 210 a 300 gramos, y de 11 a 15 años, de 310 a 380 gramos. Hablando acerca de los exámenes de laboratorio que se debe realizar, principalmente se debe controlar lo que es la hemoglobina glicosilada, esto cada 3 meses o como un mínimo 4 veces al año. En cuanto a lo que es la microalbuminuria, debe ser de 24 horas, y esta se debe controlar de forma anual después de 5 años del diagnóstico de lo que es la diabetes de tipo 1. La creatinina y lo que es la TSH y la T4 y los anticuerpos antitiroideos deben controlarse cada año, principalmente lo que es la T4 y la TSH y los anticuerpos antitiroideos, porque tienden a producir lo que es un hipotiroidismo subclínico. Generalmente se debe controlar más lo que es el estado puberal. El perfil lipídico debe ser lo que es al momento del debut y cada 3 años si es normal, y si es anormal debe ser de forma anual.
que presenta lo que son convulsiones o sea la que es mayor a 20 años de que ya produce lo que es la diabetes de tipo 1. Bueno, en cuanto a lo que son las complicaciones, pues acá también se menciona que las complicaciones pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Las complicaciones agudas, como ya mencionadas, las infecciones, principalmente por las micosis o las candidiasis, que las niñas pueden presentarse lo que es una pulmonogenitis y los niños pueden presentarse lo que es una balanitis, que posteriormente puede llegar a realizar lo que es una fimosis. En cuanto a lo que es la hipoglucemia, es que la hipoglucemia puede presentar lo que es irritabilidad, palidez, fatiga, hambre, dolor abdominal, por lo cual la hipoglucemia principalmente se puede tratar lo que es con 15 a 20 gramos de azúcar diluida en agua y llega a haber lo que es una mejoría. Si en caso no ver lo que es mejoría, se debe dar de 5 a 10, se debe esperar de 5 a 10 minutos y posteriormente dar la misma cantidad de 15 a 20 gramos, pero esta vez de sacarosa y ya no de azúcar diluido. Esto en caso de que la sintomatología sea leve. En caso de que la sintomatología ya se trate de grave, tratándose de convulsiones o de coma, se debe administrar lo que es el glucagón de 0,5 miligramos, menores de 12 años y mayores de 12 años es 1 miligramo. ¿Con qué más podrían realizar la corrección de convulsiones? Es ¿El glucagón? Con solución glucosada 30%, de dosis de 1,5 miligramos en polvo. Tenemos al 5 y al 10%. ¿Cuál haría la reposición? Una de 10, ¿no? Porque te aporta más glucosa. Entonces se puede, ¿no? Se puede pasar el bolo, sin caso, ¿no? Si el paciente está en hipoglucemia, obviamente es un paciente que no está consciente, ¿no? Puede entrar en coma por hipoglucemia. Entonces se pasa solución dextrosa al 10% a 5 ml kilo peso y se pasa en bolo, ¿ya? Directamente, ¿no? Ahora, si está consciente, bueno, pueden hacerle tomar un vasito, ¿no? De Coca-Cola, un dulce, un chocolate, generalmente no se indica al paciente. Realmente lo que he visto más frecuente, no he visto en niños pequeños, generalmente he visto en niños de 13 años, ¿no? Que se les diagnostica diabetes de tipo 1, ¿no? Pero en más pequeñitos, la verdad, no nunca he visto. He visto apenas los pacientes diabéticos. Entre también lo que son las complicaciones agudas está lo que ya se acidosis grave, que puede llegar a producir la muerte del paciente o en todo caso problemas legales. En cuanto a lo que son las complicaciones, La cetoacidosis es peor. ¿Y cómo puedes revertir una cetoacidosis? Principalmente debe verificarse la glicemia de esta manera que se necesitan y obviamente un pH menor de 73 y también verificarse la disminución de precipitación. Generalmente llegan, ¿no? Deshidratados, llegan choqueados. Entonces, ¿qué controlarías en ese momento? ¿Qué le indicarías para sacarle de esa cetoacidosis? Primero, si está deshidratado, Hidratar, ¿con qué solución? Solución Fisiológica al 9%. Puedes tratarle como los tratamos, ¿no? A los niños con shock, porque se está choqueando. A 20, 20. ¿Sí? ¿O no? Ya, se indica así, ya, chicos. Fisiológico a 20 ml kilo peso, se pasa en 20 minutos. Requiere revalorarlo al paciente y ya después esperamos, ¿no? Los 20 minutos, revaloramos, volvemos a pasar una segunda carga, hasta una tercera carga, ¿no? Pero siempre y cuando valorando que va a ser controlado. Ya la glicemia, puedes tomar una glicemia capilar. La sérica generalmente da valores menores. Estás diciendo del pH que tendrías que tomar. El pH se considera 6.
acidosis metabólica, ¿no? ¿Qué más? Lo principal, ¿no? Glicemia capilar y su gasometría. Realmente primero vas hidratándole y ya posteriormente puedes pasar la insulina. ¿Qué insulina vamos a usar? ¿Cuál? ¿Cuál es una insulina rápida? ¿Cuál es? ¿Tú has puesto ahorita? La rápida es la lispro, la espartana. Has expuesto. ¿Dónde está? ¿Cómo actúa la cristalina? Ya, esa es la que usamos, ¿ya? No usamos la lispro, ¿no? Pero la lispro es más rápida. ¿Cuánto tiempo es? La utilizamos la cristalina. ¿Ya? ¿Cuánto de dosis? Cero, ¿no? Y lo peso, ¿no? Cuanto a lo que son las complicaciones crónicas, estos ya serían generalmente a partir mayor a los 10 años. Puede ser lo que es la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y también lo que es la neuropatía diabética y la catarata aguda. Por lo tanto, se recomienda realizar lo que son los controles acerca de lo que es el polvo de ojo, la microalbuminuria, la creatinina y algunos otros exámenes. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la diabetes tipo 2. Esta diabetes antes se consideraba propia del adulto, pero por el aumento de la prevalencia de la obesidad infantil llegó a aumentar, y esta es multifocal e involucra factores genéticos y ambientales. Hablando de su fisiopatología, esta va a comprender lo que es la asociación de resistencia a la insulina y una alteración funcional de las células beta. La resistencia insulínica está ligada bastante a lo que es la obesidad y va a conducir a una disminución de la organización periférica de la glucosa y a un aumento de su producción endógena de la hepática. En fases tempranas, las células beta van a lo que es llegar a ser una homeostasis, van a tratar de compensar la resistencia mediante el aumento de la producción de insulina. Pero ya pasando el tiempo va a haber lo que es un deterioro progresivo que va a determinar la secreción insuficiente de insulina, que va a llegar a una transición hacia el estado de intolerancia a la glucosa, lo que va a llevar a una diabetes mellitus. En sus manifestaciones clínicas se presenta más en lo que son adolescentes de 12 a 16 años, con predominio en mujeres, que obviamente van a ser portadoras de obesidad. En los signos de resistencia a la insulina tenemos lo que es la necrosis hereditaria, la hipertensión arterial y las dislipidemias. Es muy importante también lo que son los antecedentes familiares en primer grado. En enfermedades asociadas tenemos lo que es el síndrome de ovario poliquístico, diabetes gestacional y un retraso del crecimiento intrauterino. Y también una manifestación clínica sería la resistencia a la insulina fisiológica transitoria, que se ve más que todo en la pubertad. Es importante para que también se desarrolle lo que es la diabetes tipo 2. Esta va a ser por lo general asintomática hasta que llega a un cuadro progresivo donde van a consultarse en los cuadros clínicos, que es lo que la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso leve a moderada e incluso llegar a lo que es la cetoacidosis, que como ya hablamos. En sus complicaciones crónicas, al inicio de la diabetes vamos a tener lo que es la
y la microalbuminuria, que este es un signo precoz de lo que indica el daño vascular en lo que es el glomérulo y va a ser un marcador de riesgo cardiovascular y por lo general en estadios finales lo que es la retinopatía y la neuropatía. En el tratamiento nos basamos en 4 puntos, lo que es mantener el peso normal del paciente. Por la cultura, muchas mamás creen que por tener al bebé, al niño gordito, creen que está sano, pero no es así. Hay que tener sus controles y mantener el peso adecuado junto con su carga. Favorecer la actividad física, normalizar la glucemia, tratar las complicaciones y promover un estilo de vida saludable. En el tratamiento médico, el medicamento de inicio, lo que es la metformina, 500 miligramos 2 veces al día o de 850 miligramos una vez al día después de las comidas. Esto en pacientes con hiperglucemia moderada de 126 y 200 miligramos y una hemoglobina glucosilada menos del 8.5%. Y en pacientes que tienen glucemia mayores a 250 miligramos con una hemoglobina glucosilada mayor a 9%, sin síntomas de síndrome diabético, cetosis o cetoacidosis, está indicado ya iniciar lo que es el tratamiento con insulina. Hay que mantener un buen control metabólico y los análogos de insulina de acción prolongada tienen especial indicación. El objetivo terapéutico es mantener las glucemias en ayunas menores de 130 miligramos de cilitro y postprandiales menores de 180 junto con una hemoglobina glucosilada menos del 5%. Y otros fármacos que también llegarían a usarse son las sulfonilureas, las tiazolidionas, la metilidina y aún no están aprobadas para su uso en menores de 18 años. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que lo más importante es su inicio, que de la diabetes tipo 2 es de manera insidiosa y asintomática, ligada a la obesidad, y su clínica va a ser un poco escasa a comparación de la diabetes tipo 1. También es importante los antecedentes familiares para la diabetes tipo 2 y que no está asociada a enfermedades autoinmunitarias. En cuanto a la prevención, siempre hay que evaluar el peso del niño en un índice de masa corporal en percentil no más de 85 a más de 95, ya se llegaría a decir que es sobrepeso, entonces es importante hacer los controles. En consulta van hartos niños con obesidad, sobrepeso, y en ese caso, ¿qué laboratorio realizáis? ¿Qué laboratorio? Es primera vez que está en el paciente. La mamá te dice, está aumentado de peso, realmente digamos está con sobrepeso, obesidad de grado 1. También tenemos, si hay alta sospecha, hacer lo que es el diagnóstico de nada. Si fuera diabético, sí, pero en primera instancia, glucemia, hay algo más que se les pide. Hemos acordado insulina, pre y postprandiales. Generalmente, siempre, ¿no? Los pacientes que están con obesidad les sale, ¿no? Su insulina elevada, generalmente arriba de 12 les sale, ¿no? ¿Y cuál es la característica cuando la insulina está elevada? Hay una característica bien especial en la piel. ¿Qué? Varias mamás vienen, ¿no? Con su paciente. Está gordito y se le ha pintado su cuellito, tiene su crecimiento. Pues solicita, ¿no? Es una glicemia y de hecho, ¿no? Su insulina va a estar elevada. Lo estamos viendo mucho, ¿no? De los pacientes. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Lo mandamos, ¿no? Endocrinología. Actualmente los endocrinólogos, dependiendo de la edad, ¿no? Hasta incluso están usando metformina para la hiperinsulinemia. No han rotado
edades arriba de 12 años, ¿no? Pero los niños pequeñitos no se les da metformina, ¿ya? Lo único que les indican es, ¿no?, la dieta, que tienen que hacer ejercicios, o sea, mantenerlo en actividad, ¿no?, y quitarle el azúcar. No dulces, no masitas, les quitan, ¿no? Y bueno, es lo peor, ¿no?, el consumo de azúcar. Entonces, generalmente más se guían por la dieta, ¿no? Entonces, lo principal, o sea, pidan siempre insulina, una glicemia en ayunas. La insulina siempre, ¿no?, se realiza una preprandial y posteriormente, ¿no?, les dan un poco de azúcar, una cucharada en un vaso de agua, y después a la media hora les toman otra muestra y ven, ¿no?, la diferencia, cómo ha ascendido el valor. ¿Ya? Siempre les toman insulina pre y postprandiales. ¿Qué más? Entonces, ¿a cuál estaría asociado la hiperinsulinemia? ¿Qué tipo de diabetes? Tipo 2. Ahora tenemos otro tipo de diabetes, es la diabetes monogénica. Se estima que el 10% de los pacientes con diabetes mellitus es la diabetes monogénica, ¿no? Como el nombre indica, es una enfermedad genética monogénica, es una mutación de un único gen que regula la función de las células beta del páncreas o la secreción de la insulina. Entonces, por tanto, no se produce insulina o no funciona las células beta del páncreas. En cuanto a la diabetes monogénica, hay una división. Tenemos dos tipos, que es la diabetes neonatal transitorio permanente, y tenemos la diabetes del adulto de comienzo juvenil, o también conocido como MODY en sus siglas en inglés. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la diabetes neonatal, se considera menos de los 6 meses de vida, ¿no? Entre el nacimiento y los 6 meses de vida. Tenemos una clasificación. Puede ser transitoria, puede llegar a ser transitoria, y como dice, no se caracteriza por remitir en el tercer mes, o también en el 50% de los casos puede ser recidiva durante la pubertad. También puede llegar a ser permanente, y este requiere un tratamiento continuo desde el momento en el que se ha diagnosticado. Frecuentemente la mutación el gen que muta es la KCNJ11 y la ABCC8. Cuando muta este gen, que es la más frecuente en la diabetes neonatal permanente, es cuando los canales de potasio permanecen abiertos, entonces hay una entrada de glucosa intracelular, entonces por eso hay una hiperglucemia. Después, la menos frecuente, que es la ABCC8, también tenemos lo que es un cuadro clínico. Puede ser por antecedentes de retardo de crecimiento intrauterino, puede ocasionar una hiperglucemia, una glucosuria, una poliuria osmótica, una deshidratación y fallo en el crecimiento. Bueno, este es un cuadrito en general que he sacado del libro de Montevideo, en que habla, ¿no?, el defecto del gen o la mutación del gen, y si puede llegar a ser transitorio o permanente, y bueno, las características en general, ¿no?, y si ha tenido como antecedente el retraso del crecimiento intrauterino. Sigue. Bueno, en cuanto a la diabetes de comienzo juvenil, hay una tríada en general, que es antes de los 25 años, si presenta una insulopenia relativa, si es de herencia autosómica dominante. Ahora, al pasar el tiempo, se ha ido presentando no solamente en jóvenes, sino ya en adolescentes y también en la infancia. En cuanto a la etiología, tenemos que hay mutación de un factor de transcripción que afecta a la síntesis o secreción de insulina, y esto va a provocar una insulinopenia progresiva. También, en cuanto a la etiología, puede haber una mutación de la glucosinasa y puede ocasionar una hiperglucemia leve en ayunas, y no es progresiva. Y diabetes de comienzo juvenil suele ser diagnosticado de forma errónea, suele ser confundido con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2. En cuanto a los criterios diagnósticos, el paciente debe presentar una historia familiar de diabetes de inicio temprano. Cuando al menos 2 miembros de la familia han sido diagnosticados antes de los 25 años, sin que esto signifique que
otros miembros hayan sido en edades más avanzadas. Ahora, es una diabetes que no depende de la insulina, pero a medida que vaya pasando los años, en los primeros 5 años del diagnóstico no va a depender de la insulina, pero después sí. También puede presentar lo que son concentraciones de péptidos detectables después de 3 a 5 años del diagnóstico, ¿no?, de la diabetes monogénica. También debe presentar una herencia autosómica dominante con al menos 3 generaciones de diabetes con el mismo fenotipo, especialmente en primos y primos segundos. Y la diabetes monogénica suele cursar sin obesidad y raramente existe una resistencia a la insulina. En cuanto a la diabetes de comienzo juvenil, también tenemos que bueno, hay 6 tipos, ¿no?, de este diabetes: MODY 1, MODY 2, MODY 3, MODY 4, MODY 5 y MODY 6. Y las más frecuentes son la MODY 1, la MODY 2, la MODY 3. La MODY 2 no requiere tratamiento farmacológico porque es una hiperglucemia leve, una diabetes leve. Ahora, la 2 y la 3 sí responden bien a lo que es a la farmacoterapia antidiabética, ¿no?, a las sulfonilureas, y es suficiente con eso. Eso es todo lo que le voy a decir. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Voy a preguntar. Realmente se utiliza 0,1, una unidad kilopeso. En algunos casos hasta 0,3 se puede utilizar. Ya, ¿cuándo es el parcial, chicos? Se me ha olvidado. 2021, ¿no? Ya. Entonces, a la siguiente clase les voy a dar lo que falta, ¿no? Hipotiroidismo y desnutrición. Y vamos a ver si hay tiempo para avanzar lo que es el tema de síndrome urémico hemolítico. ¿Ya? ¿Ese es verdad? Ya. Sería el 3. El 21, bueno, si no exponen, tendría que exponer el 21. ¿Ya? Y luego se van alistando los de infección urinaria, que no es un tema incompleto. ¿Quiénes están en infección? Lacey, Felipe, Ronda, ya. Y luego TEC, ¿no? Henrietta y Caterina. Ya les di los temas, ¿no?, de examen para la siguiente. ¿Cuántos temas? Son 6, ¿no? Me voy a anotar. Van a enviar pues al grupo sus diapositivas para que entre algunas preguntas de ahí. Si no envían, no voy a tomar su tiempo. 7 temas. A ver, hipotiroidismo, pubertad, crecimiento y desarrollo, Nutrición, diabetes, digestiva y ¿qué? construcción intestinal. Pueden retirarse nomás. No pasan aquí, ¿no?